Muchas gracias, Lucio, por tu intervención. Vamos a dar paso a la presentación del último miembro de la mesa en esta primera ronda. A mi derecha se encuentra Rocío Albert López Ibor, en la actualidad viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Ha sido previamente viceconsejera de Innovación, Industria, Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en Madrid, directora general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, directora general de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, secretaria general del Consejo Económico y Social, jefa de gabinete de la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, diputada en la Asamblea de Madrid en el comienzo de la 9ª legislatura y patrona de la Fundación FAES, profesora de Economía y Hacienda en Excelencia en la Universidad Complutense y de Principios de Economía del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, codirectora del Máster de Análisis Económico de Derecho y Gestión Pública del Centro Universitario EAE, subdirectora del Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas que conjuntamente entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Ortega y Gasset, vicepresidenta de la Asociación Española de Análisis Económico de Derecho, profesora invitada en distintas universidades europeas y americanas, doctora por el Departamento de Economía Aplicada 4 por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Derecho por la misma universidad, European Master in Law and Economics por la Universidad de Hamburgo, posee el programa avanzado en Law Economics por la Universidad Harvard Law School y Advanced Program in Public Administration por ESADE de Madrid. Ha sido investigadora principal del Observatorio Económico y de Empleo del Ayuntamiento de Madrid e investigadora principal de numerosos proyectos educativos de economía e innovación para diferentes entidades nacionales e internacionales. Ha sido columnista semanal de la Gaceta de los Negocios y en la revista Época, durante 7 años. En la actualidad participa en tertulias económicas de Capital Radio de Economía e Intereconomía, Televisión y Radio. Autora de numerosos trabajos académicos sobre temas relacionados con la educación, economía e innovación, la regulación y las políticas públicas, y ha publicado en revistas de prestigio internacional. Su último libro es La regulación del transporte colaborativo. Su último artículo publicado es Innovación en la distribución comercial, barreras para el comercio global, en la revista del Colegio de Economistas, año 2018. Rocío, te pasamos la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. En ese currículum, que es como un currículum estándar, falta una parte fundamental, y es que soy madre. Soy madre de alumnos preuniversitarios y alumnos universitarios. Entonces eso marca mucho la vida de una persona y el hecho de cómo importa a uno la educación. En primer lugar, muchas gracias a David por esta invitación y por supuesto al Observatorio de Educación de la Rey Juan Carlos por hacer este tipo de encuentros y debates que, aunque somos poquitos, pues espero que en línea lo esté siguiendo mucha más gente, y lo bueno pues que tienen las tecnologías es que si no probablemente quede grabado y se lo puede ver en cualquier momento, porque yo creo que son sitios donde todo el mundo aprende del resto, ¿no? A pesar de que tengamos posturas completamente distintas, porque yo para empezar sí que diría que la LOMLOE para mí es completamente, tiene un objetivo clarísimo, y no es ni actualizar metodologías, no es poner las competencias al día, porque para todo eso no se necesita una ley, las leyes no necesitan cambiarse continuamente, el Código Civil es de 1889 y ahí sigue con sus actualizaciones, sino que sí que vemos que hay un objetivo claro, que es borrar de todo lo que se pueda la ley anterior que había de educación. ¿Y por qué pensamos esto? Porque en realidad cuando la LOMLOE se construye con un objetivo que nos preocupa muchísimo. Por un lado, en el ámbito curricular nos preocupa que se rebajan mucho los contenidos curriculares. Nosotros tenemos muy claro, las competencias vienen de la época de la LOE, pero es que las competencias requieren conocimientos, habilidades y actitudes, o sea que es que requieren también los conocimientos. No se puede ser crítico, no se puede saber hacer si uno no tiene el conocimiento necesario para ello. Y otra cuestión que nos preocupa mucho es cómo se han reducido los requisitos para la evaluación, promoción y titulación. Esto es tanto
lo vemos tan claro como que es que nos recuerda demasiado a la anterior ley de la que nadie ha hablado todavía. Nos quedamos siempre en la LOE, es como que nos da vértigo pasar al siguiente estadio anterior, pero recuerda mucho a la LOCSE. El Real Decreto, que por cierto, del que luego hablaremos, del 17 de noviembre de 2021, que debería haber sido publicado de acuerdo con el calendario de la propia LOMLOE a principios de curso y no ha pasado 2 meses, recuerdan muchísimas cosas a la LOCSE. ¿Por qué? Porque no establece en muchos casos criterios cuantitativos de cuántas asignaturas se tienen que suspender o aprobar, o materias o ámbitos, como lo queramos decir, para poder promocionar o para poder titular. Y eso podría ser decir, bueno, pues si funcionó bien, volvamos a ello. Pero lo cierto es que las propias órdenes de la LOCSE tuvieron que cambiar por la Secretaría General de Educación para hacer precisamente unos tipos de acotaciones para poder determinar criterios objetivos para saber cómo promocionaba un alumno, cómo titulaba un alumno y cómo se evaluaba un alumno. La historia nos debería servir para aprender y no volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, el Real Decreto que acabamos de nombrar todos, el 984 del 2021, vuelve a adolecer de estos problemas. Teniendo en cuenta una cosa muy importante, que este Real Decreto solo va a ser válido para materias LOMCE, porque en cuanto entre en vigor los currículos, los LOE, tendrá que hacerse un nuevo desarrollo normativo de este tema. Pero sí que nos preocupa que mientras está en vigor, es decir, este curso y para todos los cursos pares del año que viene, el Real Decreto implicaba un desarrollo, que es la resolución de la Viceconsejería de Política Educativa, que antes se ha nombrado el 23 de noviembre, donde hemos tratado de dar una serie de criterios objetivos, una serie de criterios homogéneos para poder orientar al claustro docente para que pueda tomar sus decisiones. Porque, como se decía antes, el hecho de no tener unas orientaciones puede dar lugar a situaciones muy variopintas, con muchos problemas regulatorios y con muchos problemas para las familias, que en un mismo centro docente, con unos profesores con unas mismas con características muy similares, en uno se diga que se promociona con 3 asignaturas suspensas, con 4, y en otro se diga con ninguno. Por eso nosotros lo que hicimos en la resolución es intentar dar una serie de orientaciones. Sobre esta idea volveré luego, porque más aún decía que nos preocupaba 2 cosas. Una, el deterioro de los requisitos o exigencias para promocionar, titular, y otro, muy importante, la reducción de los contenidos. Estamos preocupadísimos, y esto no lo digo con un sentido político, sino de verdad. Se lo hemos dicho a todo el mundo del Ministerio, y bien lo sabéis, que los reales decretos de los currículos mínimos de las diferentes etapas tienen que estar ya. Los necesitamos ya. Por supuesto que ha habido colaboración, que tenemos borradores, pero hasta que no se publiquen nosotros no tenemos la capacidad de sacar los nuestros. Y nosotros como administración también tenemos un proceso. Se nos aseguró que iban a estar en diciembre, luego en enero, y no han salido. De hecho, se lo hemos pedido a la ministra y creo que es una cosa razonable, es una cosa de alta institucional. Han tenido ustedes un año para desarrollar estos reales decretos, y por las razones que sean, porque sabemos que toda administración es muy burocrática, no ha desarrollado los reales decretos, pospongámoslo un año, pero no hagamos las cosas mal. Incluso dicen, eso es lo que pasó en la LOMCE, se sacaron deprisa y corriendo y se hicieron mal. Bueno, pues no hagamos lo que ya hicimos mal en la LOMCE, hagamos las cosas bien, pospongamos un solo año la entrada en vigor, y que entre, en lugar de los años pares e impares, el año siguiente y el subsiguiente, que entre todo dentro de 2 años. Pero no hemos recibido respuesta. No va a haber tiempo material desde que salgan los reales decretos para hacer los decretos y para que esos decretos vayan a las editoriales, se conviertan en libros y para que los profesores puedan hacer sus programaciones didácticas. Creo que es una cuestión de prudencia, y es algo que deberíamos tener en cuenta. Respecto al decreto de evaluación, titulación
en promoción y titulación, que sí que se ha emitido el 17 de noviembre, 2 meses después de haberse iniciado el curso, a pesar de que la LOMLOE decía que tenía que estar al inicio de este curso, nosotros a la semana sacamos la resolución. Y en esa resolución que tratábamos, pues tratábamos de dar esos criterios que os decía, objetivos, para saber qué significa eso de superar, adquirir las competencias en el ámbito y los objetivos de la etapa. ¿Por qué? Por lo que os decía, porque si no hay unas reglas comunes, probablemente nos vamos a encontrar con muchísimas diferencias, ya no entre regiones, que es preocupante, sino entre los propios del centro, y eso va a dar lugar a muchos problemas. Y además, incluso lo que estamos haciendo es, y por eso decía antes como madre, el transmitir una idea a nuestros alumnos de que se puede titular en bachillerato con una asignatura suspensa. Por eso nosotros no pensamos que es adecuado. ¿Por qué? Porque lo que le estás transmitiendo al alumno es que no se tiene que esforzar al 100%, que basta con que se esfuerce al 90%, porque ya una te la puedes dejar. El Real Decreto para arreglarlo dice, no, pero se exige que la evaluación, que se haya presentado a todas las evaluaciones, que haya asistido a clase y que se suponga que ha adquirido las competencias y los objetivos. Pero ¿cómo se adquieren las competencias y los objetivos? Superando la materia. Solo faltaba que no tuviera que presentarse las evaluaciones o que no tuviera que venir a clase. Por eso nosotros hemos considerado que sí que era de ayuda para el equipo docente no encontrarse en la situación que ya se encontraban en la LOCSE y que luego hubo que rectificar y establecer una serie de criterios. No voy a ir criterio a criterio, pero sí que decir, y lo sabréis porque todos habréis echado un ojo a la resolución, que lo que se trata en la ESO es, como regla general, apruebe usted todas las materias para poder promocionar y titular. ¿Cómo? Como tiene que ser en una sesión única, para que no haya poderes de veto, pues que al menos sea una mayoría cualificada del equipo docente de 2/3. Parece que es una cuestión razonable. Excepcionalmente se dice pueden suspender 2 asignaturas, siempre que se den unos requisitos. Pues primero, que hayan superado todos los objetivos y, que pueda progresar al año siguiente sin problemas, que haya probabilidades de que va a superar esa materia en el curso siguiente y que es lo mejor para su éxito académico. Excepcionalmente, pero solo excepcionalmente, caben 3. Lo normal es que con 3 debiera repetir. ¿Y cuándo pueden ser 3? Pues volvemos a esos 3 requisitos, que sea lo mejor para sus objetivos académicos, que tenga probabilidad de aprobar esa asignatura el año siguiente y que pueda superar de esa manera con éxito el curso que va a afrontar. Y añadimos una cosa más, si son 3, no deberían ser ni lengua ni matemáticas. Volvemos a lo antiguo, pero es que sabemos que son reglas objetivas, que te dan seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es muy importante. Lo mismo hemos tratado de aplicar en el bachillerato, siendo todavía más estrictos, porque no nos olvidemos, el bachillerato lo que te hace es una formación post-obligatoria que te da acceso a un montón de posibilidades. Ir a la universidad, hacer formación profesional de grado superior. Es decir, es algo que uno elige. ¿Qué menos? Que si no es obligatorio y uno lo está eligiendo y lo que te está haciendo es que te va a dar más oportunidades en la vida, tú le exijas el mayor rendimiento posible. ¿Y por qué le exiges el mayor rendimiento posible? Porque así proteges a los más vulnerables. Son los que más desprotegidos están, son los que más difícil lo tienen en la vida. Si en cambio conocen todas las materias y todos los conocimientos de la etapa, todos los objetivos y las competencias, probablemente lo tendrán mucho más fácil. Por eso exigimos que en esa sesión de evaluación para la titulación, pues una mayoría cualificada mayor de 4/5 y además que solo pueda ser una asignatura y que que se tengan que aprobar todas las materias, todas, porque entendemos precisamente que cuando se supera la materia es cuando se adquieren los objetivos y las competencias de la etapa. Puede sonar a que nos quedamos en el pasado, pero no.
Tenemos una sociedad en la que se dice cada vez estamos mejor. Pues yo tengo serias dudas de que cada vez estamos mejor. Yo no estoy segura de que nuestros alumnos sepan todo lo necesario para enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo y a una competencia frente a otros países que nos contaban antes, como son los países orientales, donde cada vez se exige mayor rigor. Nosotros debemos exigir el mayor rigor y esfuerzo a nuestros alumnos, porque eso es bueno para ellos. Porque van a entrar en una universidad. La universidad es algo ya muy serio. Y lo que no se puede convertir, la ESO es en una segunda primaria, el bachillerato en una ESO y la universidad en una tercera ESO o en un bachillerato así, sin mucha exigencia. Por eso consideramos que es absolutamente fundamental las exigencias de evaluación, promoción y titulación. Eso por una parte. Dicho esto, esto no impide para nada tener en cuenta todos los temas de diversidad. Todos los exámenes tendrán que, y así se dice en la norma, tendrán que aplicarse herramientas, modelos alternativos, todo tipo de mecanismos que ayude a aquellos que tienen necesidades específicas del aprendizaje a que puedan adaptarse a esas evaluaciones. Pero esas adaptaciones de las evaluaciones tienen que buscar conseguir los objetivos y las competencias de la etapa, porque además, si no, les estaremos haciendo un flaco favor. Solo decir que en el tema del inglés, por supuesto, consideramos que esas adaptaciones para determinadas personas que tienen especiales dificultades en la expresión o en la escritura deben hacerse todavía más exigentes, pero tenemos que cumplir con los requisitos y unos requisitos objetivos, porque si no, de nuevo, encontraremos criterios muy dispares que no nos den ninguna claridad sobre si un alumno, cuando va a entrar en la etapa superior, ya sea de formación profesional o ya sea en la universidad, tiene esos conocimientos mínimos que se le exigen. ¿Por qué? Porque si no, luego fracasará en la universidad. Yo sigo siendo profesora de universidad. Tengo la compatibilidad para dar un grupo. Y mis alumnos, y no quiero parecer una abuela cebolleta, porque yo también pienso que mi padre sabía más de lo que yo sé, por lo cual probablemente hay un deterioro continuo en el aprendizaje. Pero debemos plantearnos por qué los alumnos cada vez tienen más dificultades para redactar, más dificultades para calcular y más dificultades en la comprensión de lo que es las reglas básicas. ¿Por qué? Porque si no, lo que decía al principio y con esto acabo, para mí, que los vulnerables son los que más daño van a sufrir. Y nosotros como Comunidad de Madrid creemos en la equidad, en la igualdad de oportunidades y en el esfuerzo. Muchas gracias.